السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A ver desde dónde me están escribiendo. Desde Chicago, mashallah. Desde Argentina. Mashallah, tabarakallah. Bueno, hoy tenemos, creo que es la clase número 11, donde estamos explicando conceptos más profundos sobre la Shahada. Esta clase es, digamos, un nivel medio avanzado sobre todo lo que implica y lo que significa en profundidad estudios sobre la Shahada. Es decir, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, solo Allah merece ser adorado o solo existe Allah Azza wa Jal como divinidad y Muhammad es su mensajero. Y esta sería nuestra segunda clase hablando sobre la segunda parte de la Shahada. Utilizamos 9 clases para explicar las distintas condiciones que había sobre la primera parte de la Shahada, la ilaha illallah, y esta es nuestra segunda clase explicando todo lo que implica la segunda parte de la Shahada. Y hoy vamos a ver 2 conceptos fundamentales que están relacionadas con lo que significa cuando decimos atestigo que Muhammad es el mensajero de Allah. Es decir, el momento que damos ese testimonio, estamos implicando 2 conceptos muy fuertes y muy claros. El primero de ellos es que creer o atestiguar en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam implica o significa obedecerlo, seguirlo en todo lo que él nos transmite, ya sea de creencias como de jurisprudencia o de ley, es decir, lo que serían las prácticas islámicas, ya sean los actos de adoración, como todo lo que tiene que ver con la dieta que lleva el musulmán, la forma en que se viste, que se relaciona, lo que considera que es lícito o ilícito en el comercio, en las formas de ganarse la vida, etc. Entonces, el primer punto es creer en el profeta significa obedecerlo en todo lo que él nos indica, ya sea de creencias o de obras. Y el segundo punto es que creer o atestiguar que el profeta sallallahu alaihi wasallam, que Muhammad es el profeta de Allah, implica creer que el profeta transmitió el mensaje del Islam de forma completa. Es decir, son 2 conceptos muy importantes los cuales vamos a explicar hoy. Vamos a tratar de ahondar en el primero de estos conceptos. Es decir, atestiguar que Muhammad es el mensajero de Allah significa que lo seguimos o lo obedecemos en todo aquello que él nos orientó, nos enseñó. Todo significa los asuntos de la creencia, es decir, las descripciones de todo lo que el musulmán debe creer. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que es la creencia en Allah, la creencia en sus ángeles, la creencia en los libros, la creencia en los profetas, la creencia en el más allá y todo lo que tiene que ver con el mundo de lo oculto, de lo no visto, la creencia en la predestinación. Es decir, todo lo que nos llega a través de la sunna, de la tradición auténtica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre todos estos asuntos, nuestra obligación al atestiguar que él es mensajero de Allah significa que debemos seguirlo en todas las creencias. Es decir, debemos creer lo que él nos dice que tenemos que creer. Y lo segundo es que
em, todo aquello que tenga que ver con la realización de los actos de adoración, como los pilares del Islam. Es decir, vivir según el testimonio de fe, realizar la oración, pagar el zakat, ayunar el mes de Ramadán y realizar la peregrinación. ¿Cómo sabemos cómo se realizan estas acciones? Es a través de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y hay muchos versículos del Sagrado Corán, así como hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam, que nos orientan hacia este significado, ¿sí? El significado de que debemos obedecer y seguir al profeta sallallahu alaihi wasallam. Algunos versículos son muy específicos. Por ejemplo, este, que está en la Sura 4, versículo 80, Allah Azza wa Jal dice: وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Dice: quien obedece al mensajero está en realidad obedeciendo a Allah, pero no te he enviado como custodio de quien te rechace. Es decir, este primer versículo hace como eh, una unión entre la obediencia a Allah y la obediencia al mensajero. Porque algunas personas pueden decir, bueno, yo voy a obedecer lo que dice Allah en el Corán, y lo que dice la Sunna voy a dejarlo de lado. Y en realidad, Allah Azza wa Jal en el Corán nos está diciendo, pero quien obedece al mensajero está obedeciendo a Allah. Obedecer al mensajero significa obedecer a Allah. Por lo tanto, quien no sigue al profeta en realidad no está siguiendo a Allah. Quien no obedece al profeta en realidad no está obedeciendo a Allah. Entonces, este versículo es muy interesante porque hace un emparentamiento entre las dos obediencias. Es decir, no se puede obedecer solamente a Allah si no se sigue al profeta. Para obedecer a Allah se necesita seguir al profeta. Otro versículo, por ejemplo, que está también en la Sura 4, en el versículo 59, dice: Ya ayyuhalladhina amanu atiu Allah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Dice: oh creyentes, obedezcan a Allah, obedezcan al mensajero y a aquellos de entre ustedes que tengan autoridad y conocimiento. Si realmente creen en Allah y en el día del juicio, cuando tengan una disputa, remítalan al juicio de Allah y de su mensajero, porque en ello hay bien y ese es el camino correcto. Es decir, este versículo primero comienza diciendo: Ya ayyuhalladhina amanu, es decir, todas aquellas personas que dicen creer. Este versículo les habla, porque les está diciendo: oh ustedes que creen, o vosotros que creéis, o creyentes. Es decir, este versículo le está hablando a toda aquella persona que dice: yo creo en Allah. Y dice: obedezcan a Allah, obedezcan al mensajero y a aquellos que de entre ustedes tengan autoridad y conocimiento. Aquí se mencionan tres obediencias. La primera obediencia dice: obedezcan a Allah, atiullah. Está mencionada la palabra obediencia y Allah. Allah dice: y obedezcan al mensajero. Es decir, hay una segunda obediencia. Y luego dice: y aquellos que de entre ustedes tengan autoridad y conocimiento. Pero en esta tercera no se menciona la palabra obediencia, es decir, está como unido al anterior. Es decir, si Allah nos dice algo en el Sagrado Corán, debemos obediencia, debemos seguirlo. Si el profeta nos dice algo, le debemos obediencia, debemos seguirlo. Pero este tercer grupo, que son las personas de autoridad y las personas de conocimiento, solamente debemos seguirlo si se remiten a estos dos. Si lo que nos dicen, por ejemplo, una persona de conocimiento es un sabio, da un veredicto, se puede o no se puede, lícito o ilícito, o hay que hacerlo o no hay que hacerlo, para seguirlo a él, para obedecerlo, él en realidad nos tiene que citar alguna prueba de estas dos fuentes. Y lo mismo con las autoridades. Es decir, si las autoridades se refieren aquí a los gobernantes nos ordenan algo o nos prohíben algo, nosotros les debemos obediencia civil mientras ellos estén actuando según el profeta y según el Sagrado Corán. Entonces, la obediencia a las personas siempre está condicionada, mientras que la obediencia a Allah y a su mensajero es absoluta. Lo que esté en el Sagrado Corán debemos seguirlo, y lo que esté ordenado por el profeta sallallahu alaihi wasallam a través de la tradición auténtica, tenemos que seguirlo.
Ahora, después de hacer esta introducción, Allah dice, si realmente creen en Allah en el día del juicio, es decir, si es verdadera vuestra fe. Es decir, porque todos podemos decir, sí, yo creo, pero la fe se nota en los momentos difíciles, en los momentos en los cuales digamos, nuestro ego puede decirnos y que nosotros nos creamos y nos veamos y tengamos la imagen de nosotros mismos de que somos buenos creyentes. Pero si somos buenos creyentes o no, se va a notar en los momentos en los que haya que demostrar. ¿Cuándo se demuestra? Dice, si realmente creen en Allah y en el día del juicio, cuando tengan una discrepancia o cuando tengan una disputa, es decir, haya distintas opiniones, dice, remítanlas al juicio de Allah y de su mensajero. Recuerdan que anteriormente había mencionado 3. En este momento, ante las discrepancias, menciona 2. Menciona el juicio de Allah y el juicio del mensajero. Es decir, lo que esté dicho en el Sagrado Corán y lo que esté dicho en la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, este versículo es muy importante porque primero nos dice que es parte de nuestra fe obedecer a Allah, obedecer al mensajero y a las personas de conocimiento. Y que debemos obediencia a las personas de conocimiento siempre que ellos se rijan y nos enseñen y nos guíen a través del Corán y de la Sunna. Y que cuando se va a ver si nuestra presunción de fe es cierta o no. Se va a ver cuando haya una discrepancia. Pues yo pienso esto, para mí tendría que ser de esta manera. Bueno, ¿cómo tendría que ser en realidad? Miremos qué dice Allah y miremos qué dice el profeta. Y entonces, lo que está en el Corán y lo que está en la Sunna, eso es lo que, digamos, el juicio que debemos seguir. ¿Mm? Ahí es cuando se nota que las personas realmente tienen fe. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadiz, y hay varios hadices que tienen este texto, dice, les he dejado 2 referencias. ¿Mm? Nunca se desviarán si se aferran a ellas. El libro de Allah y mi sunna, mi tradición. ¿Mm? Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam les dice, yo me voy y les dejo 2 cosas. Son 2 herramientas o 2 referencias a las cuales ustedes siempre pueden recurrir. Si se aferran a esas 2 referencias, nunca se van a desviar. ¿Cuáles son esas 2 referencias? El Corán y mi sunna, mi tradición, es decir, las enseñanzas que yo les di. Y el profeta hace como un énfasis en esto, en que el camino correcto, la creencia correcta está en aferrarse a estas 2 fuentes, tanto el Sagrado Corán como la tradición del profeta. Entonces, todos estos versículos del Corán y hadices nos indican cómo hay una indicación a obedecer, a seguir al profeta sallallahu alaihi wasallam, tanto en el Corán como en la Sunna. Pero así como hay versículos que, digamos, invitan a obedecer, a seguir al profeta, también hay otros versículos que advierten sobre el peligro de rechazarlo o desobedecerlo. ¿Mm? Entonces, hay otro versículo que dice, está en la Sura 49, y son los versículos 1 a 3, dice, Ya ayyuhalladhina amanu, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi, wa taqulu, wattaqullah, inna Allaha samiyun alim. يا أيها الذين آمنوا لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط آمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Estos son 3 versículos. Allah Azza wa Jal dice en ellos, oh creyentes, no se pongan a ustedes mismos por encima de Allah y su mensajero. Tengan temor de Allah. Allah todo lo oye, todo lo sabe. Oh creyentes, no levanten sus voces sobre la voz del profeta y no hablen con él del mismo modo que hablan entre ustedes, pues sus obras, las vuestras, podrían malograrse, es decir, podrían perderse sin que se dieran cuenta. Quienes bajan sus voces cuando están en presencia del mensajero son aquellos a los que Allah purificó sus corazones, infundiendo en ellos el temor devocional. Ellos recibirán perdón
y una recompensa magnífica. Este es un versículo que es digno de análisis, porque Allah Azza wa Jal nos habla sobre no ponernos al nivel del profeta y sobre no elevar nuestra voz sobre la voz del profeta. Y, por supuesto, en la época del profeta, cuando este versículo desciende y los sahabas lo escuchan, esto obviamente se estaba refiriendo a elevar la voz, ¿sí? A, digamos, que el profeta estuviera hablando en un tono y nosotros elevarle la voz, como gritarle al profeta. Pero para todas las generaciones que vienen después, la explicación de los sabios es que elevar la voz significa poner nuestra opinión por encima de la opinión del profeta o nuestra decisión por encima de la decisión del profeta. Y digamos que yo dije que estos eran versículos que hablaban sobre advertencia, porque Allah dice, no hagan esto. Es decir, no se pongan ustedes mismos al mismo nivel del profeta y no levanten sus voces o no pongan su opinión por encima de la palabra del profeta, porque hay una consecuencia si hacen eso. La consecuencia dice, todas sus obras, vuestras obras, podrían perderse sin que se dieran cuenta. Es decir, todo lo bueno que ustedes hacen podría anularse por este acto de falta de respeto y de honra al profeta Muhammad. ¿Mm? Y Allah dice que, digamos, elogia a los que bajan su voz, es decir, aquellos que cuando es mencionado el profeta, en nuestro caso, en un hadith del profeta, bajan su voz, ¿sí? Dice, esos son a los cuales Allah ha purificado su corazón. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo práctico de eso hoy, porque volvemos a decir, en la época del profeta eso significaba no gritarle, no elevarle la voz, o si él estaba hablando, no ponernos nosotros a hablar con una voz superior a la de él. Pero en nuestra época esto más o menos podría ser de la siguiente manera. Es decir, dos hermanos estamos hablando sobre un tema islámico. Y cada uno de nosotros da su opinión, su análisis de cómo las cosas deberían ser o cómo son las cosas. Y en un momento uno de los dos dice, lo que pasa es que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo tal cosa. La otra persona, la que ha escuchado el hadiz, aplicando este versículo, lo que debería decir es, bueno, nosotros teníamos cierta divergencia sobre cómo eran las cosas, pero acabas de citar un hadiz del profeta. Entonces, hasta que yo investigue si ese hadiz es auténtico y qué han dicho los sabios, es decir, si este hadiz se aplica a esta situación en la que estamos hablando, no voy a discutir más. Es decir, no voy a seguir argumentando porque ha sacado una carta que es un dicho del profeta. ¿Sabes? Entonces, no voy a elevar mi voz por encima de la voz del profeta. Es decir, esa es como la educación cuando se menciona un hadiz del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y no decir, bueno, si el profeta dijo tal cosa, bueno, pero yo pienso distinto, las cosas deberían ser de tal manera o las cosas son de tal manera, a pesar de que esté el hadiz ahí. ¿Mm? Entonces, esa sería como la aplicación práctica y es muy importante estas dos cosas que yo mencioné. Primero, asegurarnos de que el hadiz sea auténtico y segundo, que los sabios lo hayan interpretado de una manera que va con el tema que estamos discutiendo. ¿Por qué? Porque el Corán está todo en un libro y todo lo que está dentro del Corán es completamente auténtico y podemos confiar en ello. A lo sumo podemos cuestionar la traducción y ver la interpretación de los sabios, de los exégetas sobre ese versículo. Pero con la sunna tenemos que tener en cuenta dos aspectos. El primero es si el hadith que están citando realmente es auténtico. Es decir, hay muchas colecciones de libros como estas que están aquí atrás, en las cuales se recogen todas las narraciones y se analizan si son auténticas o no. Hay sabios que han dado toda su vida para dejarnos ese legado. Y segundo, los hadices son tantos que los sabios, con el estudio del hadiz, lo que hacen es armar un gran rompecabezas. Porque el profeta puede haber dicho algo en la Meca y luego haber dicho algo distinto en Medina, dependiendo de la situación de las personas, o lo que haya dicho el profeta era la respuesta a la pregunta de una persona específica o era algo general. Es decir, hay muchas situaciones que pueden condicionar las palabras de un hadiz. Entonces, depende cómo los sabios hayan armado ese rompecabezas, juntando todos los hadices que hablan sobre un tema,
es que finalmente nosotros tomamos esas palabras del profeta. Entonces, la precaución al momento en que estamos hablando sobre un tema y tenemos diferentes opiniones y se menciona un hadiz, es decir, bueno, yo no voy a contradecir eso porque acabas de mencionar un hadiz, entonces no voy a elevar mi voz por encima de la voz del profeta, sallallahu alaihi wasallam, hasta que tenga seguridad de que ese hadiz realmente fue dicho de esa manera. Ahora, hay otro versículo del Sagrado Corán que dice, también advierte sobre rechazar o desobedecer al profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Este versículo del Sagrado Corán que está en la Sura 24, aleya 63, aya 63, es muy directo y dice que aquellos que desobedecen las órdenes del profeta estén precavidos, tengan cuidado. No vaya a ser que les sobrevenga una desgracia o les azote un castigo severo. Y los exégetas, como por ejemplo el Imam Ahmad, decía que aquellas personas que abiertamente contradicen y desobedecen al profeta sallallahu alaihi wasallam, que elevan su voz en contra de él y dicen, no, el profeta se equivocó o las cosas deberían ser de otra manera, no como está, como lo dijo el profeta, las personas que lo desobedecen abiertamente o que lo rechazan, dice, lo que sucede es que Allah Azza wa Jal retira de ellos la creencia, el iman, la fe. Dice, es decir, son tentados de tal manera que terminan cayendo en incredulidad o shirk. Entonces, es decir, esta es la interpretación que los sabios tienen de ese versículo. Entonces, es como una advertencia muy severa a no desobedecer al profeta. Entonces, ¿qué significan todos estos versículos y estos hadices? La orden de Allah de que cuando nosotros decimos que Muhammad es el mensajero de Allah, estamos implicando de que tenemos que seguirlo el profeta en todos los temas, tanto en las creencias como en las acciones. ¿Sí? Ese es el primer tema que íbamos a hablar hoy. Nuestro segundo tema es que al decir la shahada, al decir Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, atestigo que Muhammad es el mensajero de Allah, esto significa o implica creer que el profeta Muhammad transmitió el mensaje de forma completa. Que todo lo que Allah Azza wa Jalla le había revelado para que él enseñara, tanto el Corán como la Sunna, es decir, el Corán es aquello que Allah Azza wa Jalla le inspiraba al profeta y le decía, esto es del Corán, revelación. Y la Sunna también es inspirada al profeta, pero para acciones y dichos. Es decir, no las palabras exactas, como si es el Sagrado Corán. Entonces, todo lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos transmitió cuando decimos atestigo que Muhammad es el mensajero de Allah, implica creer que él lo transmitió todo, que no se quedó con nada, que no dejó de transmitir algo del Corán y por lo tanto decir, bueno, al Corán le falta una sura o le falta una leya o quedó algo digamos, por ser revelado y lo va a revelar otra persona, lo va a recibir otra persona después, o con respecto a la sunna, es decir, por ejemplo, hay formas o actos de adoración por los cuales nos podemos acercar a Allah, pero que el profeta no los enseñó. O hay, digamos, cosas que están prohibidas en el Corán y que el profeta podría haberlas, digamos, hecho ilícitas, pero no nos hizo llegar esa información. Y así, es decir, como de alguna manera acusar al profeta de que no transmitió el mensaje completo, que algo le falta. ¿Sí? Entonces, cuando decimos Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, atestigo que Muhammad es el mensajero de Allah, estamos diciendo de que el profeta transmitió el mensaje completo. ¿Sí? Y por eso es que tanto el Sagrado Corán como la Sunna del profeta, cuando hablan del Islam, hablan del Islam como algo que está completo. Por ejemplo, uno de los últimos, según algunas narraciones, el último versículo en ser descendido del Sagrado Corán, revelado del Sagrado Corán, dice,
Al-yom akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hoy les he perfeccionado, completado su forma de hacer, su din, vuestra religión. He completado mi gracia sobre ustedes y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión. Es decir, este es uno de los últimos versículos, si no el último versículo en ser revelado. Y habla del Islam como algo que ha sido perfeccionado, completado, que está perfecto en sí mismo, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos o describimos al Islam como Allah Azza wa Jalla lo describe, como algo que está completo y perfecto, cualquier cosa que le agreguemos a algo que está completo, perfecto, digamos, es algo que evidentemente va a ser inferior. No va a estar a la misma altura porque el Islam ya está perfecto. Significa que no hay nada que agregarle, no hay nada que modernizarle, no hay nada que actualizar en el Islam. Es decir, el Islam tiene sus propias formas de actualizarse con respecto a lo que es lícito o ilícito en los avances de la ciencia y de la tecnología o el avance de la sociedad. Pero el Islam como tal es algo que está perfecto, completo, no se le puede agregar ni se le puede quitar nada, ¿sí? Y el Islam, las fuentes del Islam son dos. La primera fuente es el Sagrado Corán y la segunda es la Sunna del Profeta. Entonces, si Allah Azza wa Jal dice que el Islam está completo y el Islam se desprende de dos fuentes, significa que el Corán está completo y que la Sunna está completa, no le falta nada. Entonces, por eso llegamos a esa conclusión de que al decir que Muhammad es el mensajero de Allah, estamos diciendo que la Sunna está completa, es decir, que él transmitió todo lo que tenía que transmitir. Hay otro versículo del Sagrado Corán que dice: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Dice: a ti, oh Muhammad, te he revelado el conocimiento para que les expliques a la gente la revelación que han recibido, para que así reflexionen. Entonces, aquí se mencionan dos cosas: el dhikr, por un lado, que es el conocimiento, y por el otro lado, manuzila ilayhim, es decir, la revelación que ese pueblo ha recibido. La revelación es el Corán. Y el dhikr, o el conocimiento que Allah le ha dado al profeta, dice, es para explicar este. Es decir, la tradición del profeta lo que hace es explicar el Corán, darle detalles a aquellas cosas que están de alguna manera de forma ambigua o de forma general en el Sagrado Corán. Entonces, la Sunna lo explica. Entonces, si el Corán está completo, la Sunna está completa, porque para explicar todo el Corán hace falta toda la Sunna. Este versículo es muy interesante en eso. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam también, muchos hadices en los cuales él muestra de que él ha entregado todo. ¿Sí? Por ejemplo, hay uno que dice: قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ. Dice: los he dejado en un camino iluminado, cuya noche es igual de clara que el día. Quien se aleje de este camino, luego de mi muerte, se habrá extraviado. O, por ejemplo, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba haciendo la peregrinación de despedida, que es cuando desciende este versículo que Allah dice que el Islam está completo, el profeta sallallahu alaihi wasallam se para delante de todos los sahabas y les dice: ¿acaso les he transmitido toda la religión? Es decir, les he enseñado todo. Y los sahabas dicen: sí, nos has enseñado todo. Y él levanta sus dedos al cielo y dice: Señor, sé testigo de que ellos dicen que les he transmitido todo. Por eso es que el profeta sallallahu alaihi wasallam advertía sobre justamente un concepto que contradice este. Es decir, este concepto de que el profeta transmitió todo, lo que lo contradice es el concepto de la innovación. Es decir, de agregarle algo al Islam.
Porque cuando uno le agrega algo al Islam es porque dice que esto está incompleto, porque si esto está completo no necesita que le agreguen nada. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam decía, por ejemplo, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Quien invente algo nuevo en nuestra religión, su invento le será rechazado, ¿no? Es decir, quien haga un rito nuevo de adoración o invente algo nuevo y diga esto es del Islam, siendo que en el Corán no está y en la Sunna no está, entonces dice, le será rechazado. ¿Qué significa le será rechazado? Que Allah Azza wa Jal no se lo va a aceptar porque no está ni en el Corán ni en la Sunna. Y digamos, el concepto opuesto, como dijimos a que el profeta enseñó todo, transmitió todo, es la innovación, inventar cosas nuevas. Ahora, el concepto de la innovación, quien innove o invente algo en la religión, en realidad está vertiendo tres ideas o tres conceptos. La primera es que si el Islam necesita un acto de adoración nuevo que antes no estaba, es porque en realidad el Islam no está completo. Y que, digamos, quien no transmitió el Islam de forma completa fue el profeta. Entonces, el Islam, lo primero que está diciendo es que el Islam no está completo, porque alguien puede traer algo nuevo que el profeta no enseñó. Lo segundo es que el profeta no terminó de transmitir todo el Islam, sino que se le olvidaron algunas cosas o dejó de transmitir algunas cosas. Es decir, como que está acusando al profeta de haber sido negligente con su misión, que es la misión de la profecía, porque no le entregó todo. Y por último, quien trae un acto nuevo al Islam, genera una innovación, en realidad se está poniendo al mismo nivel del profeta. Porque el profeta fue quien trajo el Corán, recibió el Sagrado Corán y enseñó el dhikr, es decir, el conocimiento, lo que es las enseñanzas de la sunna, la tradición. Si alguien dice, yo puedo traer un acto nuevo de adoración, en realidad lo que está diciendo es, yo puedo ser o estar al mismo nivel que el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, digamos, es un acto de soberbia muy grande. Hubo, en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, hubo situaciones similares a estas. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam las corrigió este concepto para que no se diera justamente en el futuro. Una vez hay una narración auténtica en la cual una esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam narra que tres personas vinieron y golpearon la puerta de su casa y preguntaron sobre cómo era, digamos, la devoción del profeta, ¿sí? Cómo era de devoto el profeta, cómo eran sus actos de adoración. Porque querían aprender digamos, de la esposa del profeta cómo él era en la intimidad. Porque ellos lo veían a él en su vida pública, en la mezquita, pero no sabían qué tan piadoso o devoto era él dentro de su casa, dentro de su hogar. Consideremos además que las personas pasan mucho más tiempo dentro de su hogar que fuera de su hogar. Entonces, la esposa del profeta les cuenta todo lo que él hace de actos de devoción dentro de la casa. Y estas tres personas consideran que lo que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam era poco, que no era suficientemente devoto. Y ellos dicen, nosotros entendemos al profeta, que él no haga demasiados actos de adoración en su casa. ¿Por qué? Él es el profeta de Allah. Y Allah dice en el Corán que le ha perdonado a él todas sus faltas, las pasadas y las futuras. El profeta tiene perdón de Allah, porque él está protegido por Allah de cometer errores. Si él comete una equivocación, Allah enseguida lo corrige, a diferencia de nosotros. Si nosotros cometemos un error, es hasta que nos arrepintamos, hasta que nos demos cuenta y nos arrepintamos que podemos alcanzar el perdón de Allah. Pero el profeta no, el profeta, como iba a ser ejemplo de todas las personas, si se equivocaba, inmediatamente venía la revelación y lo corregía. Entonces estas personas dicen, el profeta no hace tantos actos de adoración porque Allah le perdonó todo, pero nosotros tenemos que hacer más. Entonces una de estas personas dice, yo en realidad, el profeta se levantaba y oraba un tercio de la noche, y entonces esta persona dice,
yo voy a orar toda la noche y no voy a dormir nada durante la noche. Es decir, voy a hacer más que el profeta. Y otra de las personas dice, yo no voy a... no voy a desayunar nunca, voy a ayunar todos los días. Porque el profeta puede no ayunar algunos días porque él está perdonado, pero yo necesito más el perdón que él, entonces voy a ayunar todos los días. Y otro dice, él puede distraerse con su esposa, tener una vida familiar porque él tiene el perdón, pero yo si tengo una familia me voy a distraer de mis obligaciones con Allah y entonces no me voy a casar. Voy a hacer una suerte de monacato. ¿Sí? Me voy a dedicar a la vida espiritual completamente. Dicen estas cosas, es decir, no voy a dormir durante la noche, sino que voy a orar toda la noche, no, voy a ayunar todos los días y no me voy a casar, sino que voy a tener una vida monástica. ¿Sí? Dicen esto enfrente de la esposa del profeta y se van. Y entonces cuando vuelve el profeta a su casa, su esposa le cuenta lo que había pasado. El profeta los manda a llamar. Y le dicen, ¿ustedes fueron los que dijeron que van a hacer esto, esto y esto? Y ellos dicen, sí. Y él dice, yo les juro por Allah que yo soy más piadoso y más devoto que ustedes. Y sin embargo, yo hago la oración durante la noche, pero también duermo. Ayuno algunos días y no ayuno otros. Y contraigo matrimonio con la mujer, es decir, formo familia. Y yo soy más piadoso que ustedes. Yo soy más cercano a Allah que ustedes. Entonces les dice, quien se aleja de mi sunna, en realidad no es de los míos o no está en el camino recto. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam les estaba diciendo, estas personas querían hacer más, querían agregar algo más al Islam, a pesar de que ellos no estaban diciendo que esto fuera obligatorio para ellos, sino de que el profeta hacía algo y ellos querían hacer más. ¿Sí? Entonces, el profeta corrigió esto y le dice, Man raghiba an sunnati, es decir, quien rechaza mi sunna, mi tradición, para hacer otra cosa, no es de los míos, no está en el camino de mi gente. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam los corrigió. Entonces, todos estos versículos y todos estos hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam nos llaman a entender este segundo concepto, que es que cuando decimos la shahada, la segunda parte de la shahada, significa que entendemos que el profeta transmitió el mensaje de forma completa y que no hay que agregarle nada ni quitarle nada. Y que justamente la exageración de hacer más o de inventar asuntos nuevos es algo que tanto el Sagrado Corán como la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam corrigieron para que las personas no lo hagan. Y que lo que tienen que hacer por el testimonio que están dando es seguir exactamente la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam tal como es, tanto como ellos puedan. Entonces, en nuestra clase de hoy analizamos dos temas. La primera es que al decir el testimonio de fe, significa que creemos en todo lo que transmitió el profeta sallallahu alaihi wasallam, tanto creencias como obras, y que al decir el testimonio de fe implica que creemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam transmitió todo el mensaje y que no se olvidó o no dejó de transmitir absolutamente nada de lo que complace a Allah. Los espero, inshallah, en una próxima clase en la que vamos a seguir analizando esta segunda parte de la shahada, que es Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.